Señor presidente, ¡abre! Buenos días, señor presidente. Comandante de guardia, me presento. La realidad que lo digo. La verdad que hemos tenido en el día de hoy una reunión muy provechosa. Vale la pena notar que ya desde tiempo atrás, esta no fue una reunión planeada a raíz de los hechos de hace 2 días, sino esta es una reunión que desde tiempo atrás toda la cúpula, comenzando por el propio comandante, el general Tapias, habían querido hacer con el presidente de la República. Hemos tenido una reunión muy cordial, como él ya lo anotó, una reunión muy franca y muy abierta. Y en esto también quiero ser claro para que no se preste a malas interpretaciones. Esa fue la decisión del presidente en que pudiéramos compartir las inquietudes, las preocupaciones, los interrogantes que se tienen con relación al proceso de paz y con relación a otros temas que consideramos son fundamentales para el normal funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Y esto lo quiero resaltar, y de ahí la importancia de la reunión y el tiempo de la reunión, en que hicieron uso de la palabra casi todos los generales, en que compartimos, y los almirantes, en que compartimos con ellos precisamente en ese diálogo franco y abierto, insisto, inquietudes, preguntas, intercambio de opiniones, y creo que esto es fundamental, en mi caso personal como presidente, el poder mantener este tipo de reuniones de forma permanente para poder compartir con ellos, y vale la pena decirlo aquí en muchas ocasiones, la desinformación que se presenta con relación a muchos de los temas. En segunda instancia, quiero reiterar lo que acaba de decir el general Tapias, en que nunca, porque todavía vemos hoy en distintos medios de comunicación, el que se haya tratado de solamente insinuar el que haya existido el más mínimo intento de romper con la institucionalidad del país. Eso quiero ser claro, enfático y enérgico, que nunca se presentó. Nuestras Fuerzas Armadas son unas fuerzas y nuestras fuerzas militares respetuosas, como ya lo ha reiterado el comandante, de la institucionalidad, de la Constitución, de la ley, de nuestras instituciones, y por eso rechazar cualquier término que se pudiera dar en que se hubiera podido presentar siquiera una insinuación al hecho de romper la institucionalidad de nuestro país. Tiene, y así lo reiteré yo, tengo el total respaldo de las fuerzas militares. Tenemos en este momento, como también se ha expresado aquí, el espíritu y el respaldo a un proceso de paz en el que estamos comprometidos todos los colombianos, como siempre lo he dicho, reiterando, comenzando por nuestras Fuerzas Armadas, que al fin y al cabo no hay ni que convocarlas a un proceso de paz porque hacen parte fundamental de este proceso, y es con ellos también como tenemos que buscar consolidar la reconciliación entre todos los colombianos. Decirles simplemente que fue una excelente reunión, insisto, franca, abierta, y la verdad que en mi caso personal quedo muy satisfecho, y decirle a todos los colombianos que ha sido muy importante, ha sido trascendental el poder intercambiar con ellos, como lo estamos haciendo con todos los colombianos, distintos temas, especialmente el que tiene que ver con el tema de la paz en nuestro país. Entonces quedamos abiertos a preguntas de Otto. Presidente, la primera pregunta la hace Mónica García de la agencia Reuters.
Presidente, muy buenas tardes. Presidente, quiero que nos diga si usted en algún instante sintió amenazado el régimen democrático. Nunca. Como consecuencia de la crisis, el malestar que se generó al interior de las fuerzas militares tras la renuncia del ministro de la Defensa, Rodrigo Lloreda. De no ser así, ¿cómo califica usted la renuncia de más de 16 generales de la República y 150 suboficiales del Ejército? Nunca. En esto quiero ser enfático, en esto quiero ser claro. Claramente lo reiteró aquí el comandante y lo reitero yo. Nunca el más mínimo asombro a lo que usted ha preguntado frente a la posible ruptura o la quiebra de la Constitución o de la institucionalidad del país. Y en esto quiero ser reiterativo. Porque aquí a veces también, y quiero aclararlo, aquí a veces se habla, oiga, ¿cuáles fueron los acuerdos que llegó el presidente con los generales? ¿Cuáles fueron los acuerdos de los generales con el presidente? Eso parte de la base que es un irrespeto, para con ellos y para con la institución presidencial. Aquí simplemente ha habido un diálogo franco, abierto, aquí no se trata ni de comprar, ni de vender, ni de dar y de recibir. Claramente lo que hay es una institución, que son nuestras Fuerzas Armadas, una institución con la cual el presidente comparte como su jefe supremo, y por esa misma razón quiero ser enfático en que nunca se presentó el más leve asombro a esa, o asomo a esa pregunta que usted me hace frente a la ruptura constitucional. Aquí lo que había unas dudas, unas preocupaciones, y eso queremos ser franco, alguna por la misma situación de la renuncia del señor ministro, también frente a la institución, pues alguna gente quería establecer sus criterios, pero también de una forma abierta. Ninguna renuncia, como usted puede ver, o algunas de las situaciones que se presentaron tenía un ánimo simplemente de, como lo dijeron los propios comandantes, porque hay que partir de eso. En nuestra reunión en que tuvimos en Cartagena, lógicamente después de la renuncia que presentó el señor ministro de la Defensa, lo lógico, lo que sucede, lo que es institucional, lo que siempre se presenta, es que se puede dejar en libertad al presidente de la República si considera que se debe cambiar la cúpula, que se debe hacer cambios, y como lo dije en Cartagena, reafirmamos la cúpula y reafirmamos una vez más nuestra confianza en nuestras Fuerzas Armadas. Pregunta Yanelda Jaimes de Caracol Radio. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Teniendo en cuenta pues que hace muchos años realmente en Colombia no se presenta una reunión de esta magnitud, todos los generales de la República con su jefe supremo, el presidente, y que es la primera vez que la vemos, la pregunta es, ¿se hizo necesario, señor presidente, que un ministro de Defensa renuncie ante una situación como es tan difícil, como es el proceso de paz, para que usted tenga un contacto directo con cada uno de sus oficiales y de su gente que está realmente en los campos combatiendo la guerrilla? A ver, empiezo por la última. Siempre hemos mantenido contacto con nuestras Fuerzas Armadas. Hemos mantenido lo que ellos denominan el conducto regular. Conducto regular va el ministro, el comandante y los comandantes de fuerza. Si hay algo importante en este proceso es que todas las medidas que hemos tomado siempre se han tomado de consenso y hemos tomado consultando a nuestras Fuerzas Armadas. Si usted revisa, porque es que a veces pierden el objetivo, todos los decretos fueron firmados por el ministro de la Defensa. Todos. Insisto, todos hemos estado dentro de la Constitución y dentro de la ley. Segundo, como comencé diciendo también, esta reunión desafortunadamente la tenemos hoy después de los hechos sucedidos, pero era una reunión planeada con mucha anterioridad, y quiero ser reiterativo, el propio comandante de las fuerzas militares había venido insistiendo, es lo que estamos haciendo. Nosotros mantenemos contacto pues esporádico en nuestros viajes, cuando hablamos con los generales, con los comandantes de divisiones, de brigadas, pero creo que es importante, y resalto también la pregunta que usted hace, es triste pensar que históricamente estas reuniones no se celebran. Y qué bueno poder empezarlas nosotros a hacer, de mantener ese contacto y ese intercambio de opiniones que no existía. Y eso es lo que queremos hacer unas reuniones mucho más periódicas, bien sea con los generales, o bien sea sectorialmente, o bien sea dividiendo geográficamente el país, y de esta manera poder compartir con ellos, como compartimos, así al igual con nuestros ministros o directores de departamentos, en fin, situaciones, hechos acerca del gobierno, pues lógicamente con ellos también, con las Fuerzas Armadas. Pregunta Sandra Vergara de RCN Televisión. Señor presidente, buenas tardes. Quisiera molestarlo con dos preguntas. La primera, ¿qué peticiones, qué solicitudes le hicieron a ustedes los militares, a usted personalmente, y con qué usted les pudo brindar para que se superara esta crisis? Y la segunda, señor presidente, en las últimas horas se ha conocido la liberación de 9 personas más del secuestro del avión de Avianca. ¿Hay alguna información, un documento que haya enviado el ELN para que se reinicie esas conversaciones con el gobierno nacional? A ver, insisto, la reunión no se trataba ni de dar ni de recibir, ni de llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos.
Quiero ser reiterativo, el propio comandante, todos los generales han una vez más brindado su respaldo al gobierno, su respaldo a sus instituciones, y claramente lo que hicimos fue compartir nuestros pensamientos, nuestras inquietudes con relación a muchos temas, a temas que además no solamente en el proceso de paz, la juridicidad del país, la reforma política, la misma reforma o planteamiento de reorganización al interior de las Fuerzas Armadas que se ha venido planteando por parte de ellos, temas que tenían que ver con propiamente el desarrollo del país, el tema económico, presupuestal, en fin. Yo creo que hoy tocamos una gran variedad de temas, una posibilidad de poder hacer claridad frente a otros, de poder compartir mis experiencias también frente a otros temas que consideraba eran importantes para poderlos compartir no solamente con la cúpula, sino con todo el generalato y el almirantazgo, y de esta manera poder, insisto, hacer un intercambio de opiniones que yo creo que es sano, claro que es sano para el país. Además ese ha sido el estilo de mi gobierno, el de oír, el de poder oír de una manera franca y el de una manera abierta con quienes estamos compartiendo precisamente las responsabilidades que tenemos en este momento frente a nuestro país. Con relación al tema del Ejército de Liberación Nacional, lo único que hemos hecho es seguir cumpliendo nuestra palabra. Nosotros desde el primer momento le dijimos al Ejército de Liberación Nacional que estamos dispuestos a brindar todo nuestro respaldo para las acciones humanitarias frente a la liberación de quienes en este momento están secuestrados. Quiero reiterar, miramos con complacencia que haya un gesto más de devolver a las personas que han estado secuestradas, que puedan regresar a sus familias, pero insisto, deben liberarse a todos y cada uno de los secuestrados. Ese es un elemento fundamental, no solamente lo está esperando Colombia, no solamente lo estamos esperando los colombianos, sino que lo está esperando la comunidad internacional. Pregunta Ginette Bedoya del... Los mayores que nos los han manifestado a los medios de comunicación. Frente a eso, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser la determinación que se va a tomar o cuál va a ser el camino a seguir? Y otra pregunta, señor presidente, ¿ya está definido cuál es el nuevo ministro de Defensa? A ver, frente a la segunda pregunta, le reitero, vamos a definir prontamente el ministro de Defensa. Va a ser un ministro de Defensa civil, eso también lo hemos planteado hoy aquí, pues, cómo y de qué manera es importante para el proceso que estamos viviendo y para las propias Fuerzas Armadas el que exista el ministro de Defensa civil. En segunda instancia, a ver, yo quiero que aquí no vaya a pasar lo mismo que pasó con el sector financiero, que a través de los emails falsos se presenten situaciones que dieron lugar a una situación que no debió haberse dado, como fue el caso de retiros de una entidad financiera. No conozco ningún malestar, no lo expresaron así, por el contrario, todos los generales y almirantes que nos acompañaron en el día de hoy fueron enfáticos en que no existe ningún tipo de hechos como el que usted está planteando. Pero yo creo que debe ser el general Tapias el que conteste a esa pregunta. Claramente digo, como presidente, no hemos sentido de ninguna manera por parte de ninguno de ellos esta situación. Los señores comandantes, antes de asistir a esta reunión, se encontraron con sus subalternos, departieron, compartieron y entre todos sacaron puntos de interés para tratar en esta reunión. Y ninguno allá percibió en los subalternos que usted dice esa situación de inconformidad o descontento que manifiesta. De tal manera que yo creo que se trata de alguna campaña de personas malintencionadas, no sé de qué organizaciones o instituciones, por afectar el buen nombre de las fuerzas militares y por generar desorden en el país. No basta con que a un medio de comunicación llame a una persona y diga yo soy coronel y estoy inconforme para que le den total credibilidad. Yo creo que nosotros debemos creerle a los comandantes que están aquí, que son suficientemente serios y responsables, que se reunieron con su gente y que dieron testimonio de que no hay ningún malestar, ni inconformidad, ni situación conflictiva en sus unidades. A la gente hay que creerle cuando representa la autoridad y la majestad de una institución y no creerle a los anónimos. Siguiente pregunta. Lo que dice general, yo creo que uno de los aspectos importantes de la reunión hoy fue que muchos de los comandantes trajeron las inquietudes, se reunieron, como viene la nota del general Tapias, con sus hombres, a preguntarles también cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran las preguntas que le podían hacer inclusive al propio presidente de la República. Yo creo que eso fue un elemento muy importante de la reunión porque alimentó en buena parte no solamente del pensamiento de la cúpula y del generalato, sino del almirantazgo, sino también en la parte de abajo
en toda la oficialidad y soldados y suboficiales, que era lo que se estaba pensando. Pero yo aquí quiero ser claro, si ustedes creen que van a buscar una fisura entre el Ejército, entre la Marina, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, no existe ni existió. Y eso quiere ser reiterativo. Si ustedes van a estar buscando en qué momento el general Tapias o cualquiera de los generales o oficiales de este país o soldados van a tratar de buscar fisuras, no las van a encontrar, porque además no han existido. Aquí hay unos planteamientos que hicieron claros y hay una reiteración, insisto, al respeto a la institucionalidad, el respeto al presidente de la República como su jefe y comandante supremo, y no vamos a caer precisamente en ese juego de creer que se pueden crear fisuras o que se han creado fisuras. De ninguna manera. Aquí han sido desde el primer día francas y abiertas esas conversaciones, sinceras, y yo creo que eso es lo más importante en este momento para el país. La siguiente pregunta la hace Carlos Barragán de Radionet. Señor presidente, buenas tardes. ¿Por qué los temas de paz no eran tratados con las fuerzas militares o no los trataba el gobierno, como dijo el ministro Lloreda Caicedo? 2, ¿por qué no le pasó al teléfono? Y general Tapias, ¿hay nuevas órdenes o ustedes se enteraron de nuevas directrices o ahora sí hay reglas de juego para la zona de distensión? Gracias, señor presidente. Gracias, general. A ver, esa es precisamente la información y me preocupa que un colega periodista no esté informado. La verdad, ese podría haber hecho. Si usted revisa todos los decretos del gobierno. Señor presidente, lo dice el ministro Lloreda, qué pena. No, pues entonces ahí sí es increíble porque firmó todos los decretos. Eso es lo triste de pensar entonces un ministro que claramente firmó todos los decretos con el cual permanentemente se mantuvo comunicación, se tuvo contacto. Si usted revisa precisamente, es lo que hemos querido es cumplir la Constitución y la ley y vamos a seguir cumpliendo la Constitución y la ley. Y si alguien fue respetuoso de eso, precisamente fue el ministro, deberá decir, frente a todos los temas en que se amplió o se creó o se diseñó la zona de distensión, que es donde podía haber más problemas, efectivamente lleva la firma del ministro de la Defensa, porque sin ella no se hubiera podido generar ni siquiera la propia zona de distensión. Segundo, que ha habido permanente contacto y permanente comunicación con la cúpula frente a estos temas. Lógicamente aquí hay mucha discreción de temas que públicamente no los vamos a exponer, pero todos y cada uno de los actos que hemos hecho con relación al proceso de paz han estado en permanente contacto no solamente con la cúpula, sino con el Consejo de Ministros. Usted se recuerda la última reunión que tuvimos con el secretario de las FARC, hicimos un Consejo de Ministros al día siguiente para contarle todo lo que se había hablado, lo que se había hecho. Al día siguiente tuve un desayuno con la cúpula militar para poder compartir con ellos también qué y de qué manera se ha venido actuando. Por eso me preocupa, usted sabe que el ministro estuvo 8 días de vacaciones, llegó de una rueda de prensa, posiblemente no habló con el presidente, nosotros estábamos en la reunión que teníamos con el Pacto Andino, con la celebración de los 30 años del Pacto Andino, pero claramente, insisto, todo ha sido comentado y todo ha sido hablado, y esa es mi obligación, es mi deber, y además, insisto, si estamos hablando de un proceso de paz, el proceso de paz se hace con las Fuerzas Armadas, no pueden ser ajenas a este proceso de paz. Entonces, claramente yo hablé con el ministro el lunes, le explicamos la situación y de esta manera, por eso no entendimos su renuncia, pero claramente hemos hablado francamente sobre este proceso. Si hay algo que es claro, es eso. La siguiente pregunta la hace Rodrigo Barrera de Caracol Televisión. Perdón, antes falta, qué pena voto, la respuesta del general Fernando Tapia sobre la zona de distensión. Bueno, creo que el señor presidente ya lo había anunciado, yo me remito a lo mismo, y hoy se analizó y se contempló ese aspecto. Va a haber unas normas claras, va a haber unas normas definidas y va a haber una comisión internacional que va a verificar el cumplimiento de esas normas. Eso ya lo había anunciado el señor presidente, hoy se trató, hoy se aclaró y quedó plenamente definido. Olvidos. Presidente, ¿qué lección le deja todo esto como estadista y qué lección de Estado? ¿Qué lección como estadista y cómo? ¿Y qué lección de Estado? ¿Qué lección de Estado? Yo creo que la más importante, que tenemos unas Fuerzas Armadas respetuosas de las instituciones, de la democracia, de la institucionalidad en el país. Yo creo que eso es fundamental, eso se ha reiterado, que tenemos unas grandes fuerzas militares armadas en nuestro país, dispuestas a trabajar de la mano con el gobierno frente a temas tan importantes como el proceso de paz. Es que aquí quiero reiterarlo, esto no es fácil. Yo creo que esta es la gran lección en que hay un compromiso por parte de ellas frente a este tema, en que desafortunadamente a veces se presenta desinformación frente a este hecho y por eso
Este tipo de reuniones son importantes para que de una manera franca y abierta podamos compartir, pero creo que esa sería la mayor lección de verdad para nuestro país. ¿Aprendida ya? No, siempre la hemos tenido clara, pero yo creo que se ha reiterado esa posición por parte de ellas frente, no al presidente, al país, a las instituciones. La penúltima pregunta la hace Orlando Restrepo del diario El Tiempo. Buenas tardes, Orlando. señor presidente, buenas tardes, generales. Doctor Pastrana, con respecto a la zona de distensión, que fue lo que generó muchos de estos ruidos y problemas entre usted y las fuerzas militares, ¿usted piensa todavía que es conveniente para el país mantener la prórroga indefinida, digámoslo así, de la zona de distensión? ¿Y qué va a pasar con el doctor Víctor G. Ricardo? ¿Se queda o se va? Fíjese la misma desinformación. Es increíble que me vuelva a preguntar, dígame dónde hemos dicho que la zona es indefinida. Eso lo dijo el doctor Víctor G. No, Ricardo. él dijo que no se le podían poner fechas fatales, que es distinto. Lo mismo, le voy a decir lo mismo que he compartido con los generales, es decir, ojalá pudiera uno llegar mañana a una librería y comprar un libro que diga cómo hacer la paz, día número 1, día número 2, número 5, número 50. No existe, y no ha existido en proceso de paz del mundo, y dejo abierto por si alguno de ustedes conoce, en que se haya puesto fecha a la negociación. No lo conozco, que ha puesto una fecha, es decir, el día tal, a tal hora, a tal día, hacemos la paz. Hay procesos históricos y nunca se ha puesto una fecha en que digamos tal día, a tal hora, vamos a negociar. Insisto en lo que acaba de reiterar el propio general, que es lo que yo he dicho. Lo que estamos buscando son dos cosas. Vamos a fijar unas reglas de juego de la zona de distensión, buscar mecanismos de evaluación del proceso, a través de una comisión verificadora de personas que van a ser las encargadas en buena parte de recibir, si se me permite la expresión, las quejas y reclamos que puedan existir al interior de la zona de distensión. Ese es un acuerdo y es una regla de juego que hemos puesto para evitar estos pequeños hechos, porque es increíble pensar, como ya lo he dicho, que por cosas tan pequeñas se pueda poner en peligro un proceso de paz en el cual creemos y estamos trabajando todos los colombianos. Entonces queremos crear esas reglas de juego, buscar los mecanismos de verificación para saber qué está sucediendo al interior y de esta manera conformar una comisión de verificación de lo que se corresponde a la zona de distensión. Y por otro lado, aspiramos a poder nosotros nombrar los negociadores e invitar a los países amigos o observadores o testigos o facilitadores del proceso para que ya formalmente se pueda iniciar la zona de negociación. Y para contestarle a la pregunta, tan no es indefinida la zona de negociación que tiene término. En cuanto a Víctor G., señor presidente. No, por ahora se mantiene. Yo creo que el comisionado está cumpliendo una función, está desarrollando una labor y nosotros aspiramos, él tiene un compromiso de que podamos culminar este proceso y eso es en lo que está trabajando por este momento. Muchas gracias. La última pregunta la hace Andrea Linares de El Diario El Nuevo Día. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. A ver, el señor Augusto Ramírez Ocampo mencionó en una ocasión que sería conveniente para mayor sintonía con las fuerzas militares incluir un militar activo de alta graduación en las negociaciones. ¿Qué opina usted al respecto y de pronto sí contemplaría esa posibilidad? Ya lo he dicho, por el momento creo que es importante que esté un militar en retiro, creo que es importante. En lo que corresponde al proceso, esa es la obligación, es mi responsabilidad y es mi querer el mantener permanentemente informado a la cúpula militar. Yo creo que por el momento es importante mantener la figura de un militar en retiro, lógicamente con la respetabilidad y con la confianza también que puedan tener al interior de la institución y de esa manera puede convertirse en un puente también con el presidente, pero ese contacto directo lo mantengo como presidente también con la cúpula. Yo creo que eso es lo más importante y es lo que hemos venido haciendo y que ha dado excelentes resultados. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, general Tapia. Aquí termina esta rueda de prensa.